Saludos para todos mis hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Vamos a continuar con la enseñanza de las Escrituras y el carácter de Dios. He venido hablando por 3 semanas acerca de esta enseñanza y voy a continuar con las Escrituras para de esa manera. Creo que para la semana que viene voy a terminar el estudio acerca de las Escrituras y el carácter de Dios. Las Escrituras es algo que lleva bastante tiempo para poder dar la enseñanza completamente, pero he traído una enseñanza más o menos más sencillamente, no muy profundamente como en verdad lo merece las Escrituras, porque dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Dios. La semana anterior estuve hablando acerca de la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento. También hablé que Jesús puso su sello de aprobación sobre los más cuestionados eventos y milagros que ocurrieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy voy a continuar con la Biblia, una original revelación de verdad. Voy a continuar en ese tema, pero antes voy a ir delante de la presencia en oración. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu santidad. Señor, te damos gracias por tu creación, te damos gracias, Señor, por permitirnos que nosotros podamos, por medio de las redes sociales, estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga entendimiento, sabiduría a todos aquellos que están al alcance de mi voz, para que seamos todos edificados por medio de tu palabra y por medio de la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la salvación de mi alma. Te adoraré eternamente porque eres fiel. Eres el único soberano y santo, Padre amado. La Biblia es una original revelación de verdad. La Biblia es una revelación de verdad acerca de los cuales el hombre solo puede conocer por lo que ella dice. El hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué de la inmortalidad, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad? Todas estas preguntas son razonables de preguntar y a la vez son difíciles de contestar. Pero al menos que la persona sea espiritual y tenga un conocimiento acerca de las Escrituras y tenga fe en las Escrituras, la Biblia, podrá comprender la respuesta de cada una de estas preguntas por medio de la revelación del Espíritu Santo. De la única manera que el hombre natural puede tener conocimiento y revelación de la Biblia, óigale bien, es cuando ese hombre se convierte en un hombre espiritual. Y algunos me preguntarán, ¿cómo un hombre natural se puede convertir en un hombre espiritual? Muy simple. Solamente tiene que arrepentirse de su pecado y abrir el corazón a Cristo para que Él entre a vivir con Él. Y automáticamente esa persona nace del Espíritu. Todos sabemos que por medio del pecado fuimos destituidos de la gracia de Dios. O sea que el espíritu del hombre, mientras está en pecado, está muerto espiritualmente. Y de la única manera que ese hombre natural puede vivificar ese espíritu es una vez que se arrepiente de su pecado y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y enseguida el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la persona que se haya arrepentido de su pecado. Y ya esa persona viene a ser una persona espiritual, un hombre espiritual. Y de esa manera el Espíritu Santo
le revelarás la palabra que están escritas en la Biblia. Es de la única manera, mi hermano. Porque si un pecador empieza a leer la Biblia así naturalmente, no va a poder comprenderla, puesto que la Biblia es palabra de Dios, que son secretos espirituales, palabras que tienen que ser entendidas por medio del Espíritu. Y el único que puede dar esa revelación al espíritu del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Y de la única manera es cuando usted se aparta del pecado. Entonces usted va a tener la comunión con el Espíritu Santo y va a poder comprender y entender la Biblia, porque el Espíritu Santo le revelará los secretos y le dará la sabiduría para entender la palabra. Dicho esto, la pregunta que hago es, ¿qué sabe el hombre? ¿Qué puede saber aparte de la Biblia? Una pregunta muy clara y que tenemos que hacérnosla. ¿Qué sabe el hombre? ¿Qué puede saber aparte de la Biblia? O sea que el hombre, cuando no tiene el conocimiento de su creador, no sabe nada. Lo único que sabe es la sabiduría humana, la sabiduría de la ciencia humana. Y eso es todo. Porque la misma palabra de Dios dice que la verdadera sabiduría es la sabiduría divina de Dios. Porque Él creó el hombre. En mi humilde opinión, el hombre no puede saber nada de la verdad si no escudriña la Biblia, porque en ella es que están escondida toda la verdad del hombre, de la creación y de su creador Dios. O sea que en la Biblia es que usted va a entender de cómo el hombre fue creado, de cómo el hombre debe de caminar en esta tierra y de dónde usted vino y por quién usted fue creado. Porque usted fue creado por el Creador Dios, el Creador del cielo, de la tierra y del universo y de lo visible y lo invisible. Muchos están virtualmente haciendo su propio Dios. Pregunta que hago, ¿de qué sirve un Dios que el hombre mismo puede hacer? Esos son aquellos que son idólatras. El hombre no lo necesita, porque si usted hace su Dios, usted le va a pedir a algo que usted lo creó con su propia mano. Usted no va a obtener absolutamente nada de lo que usted haya creado, sea algo metal, de palo o de piedra, como han venido haciendo hombres que no han tenido la sabiduría y la falta del conocimiento de la verdad. Entonces, por su ignorancia, vienen a confiar en objetos, en piedras, en metales, los cuales están muertos. Pero nosotros, los creyentes cristianos, sí hemos confiado en un Dios vivo, que es el creador del hombre, el creador del universo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si lo puede crear, porque el hombre viene a ser mayor que su Dios y por lo tanto no lo necesita. Porque ¿quién creó el hombre? Fue Dios. Entonces el hombre creó esa imagen que él va a adorar. Pues el hombre viene siendo más mayor que esa imagen. Digo, si me hago entender. Hasta el día de hoy ninguna persona, ninguna nación ha revelado jamás un Dios como el Dios de la Sagrada Escritura. Porque Él es el único Dios que se ha manifestado y revelado sus criaturas y creación. Ningún otro Dios ha podido hacer absolutamente nada por sus feligreses. Porque están muertos. Porque también ellos fueron creación de Dios. En otras palabras, Dios es el único Dios soberano y santo. Jehová Dios. Dios es el único que vive y reina infinitamente. La Biblia también es infinita porque encierra verdades respecto a un Dios infinito, una santidad infinita y una redención infinita. Parece probarse infinita porque ninguna mente humana ha comprendido enteramente su mensaje o ha medido sus valores. El creyente no está avergonzado en lo más mínimo por no poder explicar todo acerca de Dios. Si pudiera, Dios no sería Dios si esto fuera posible.
Si nosotros pudiéramos explicar, los cristianos, cómo es real nuestro Dios, entonces Él no sería Dios, porque Dios es un ser infinito, un ser supremo. Y nadie lo ha podido conocer en todas sus características. Entonces la mente humana tiene un límite. Y por esa razón le dije que no nos sentimos avergonzados en lo más mínimo por no poder explicar acerca de nuestro Dios. Pero Él es real. Él es Dios sobre todas las cosas visibles e invisibles. Uno nunca alaba aquello que entiende. Es solo cuando llega más del dominio de su propia comprensión que inclina su cabeza y alza sus manos en alabanza y adoración. Por eso es que nosotros levantamos las manos a nuestro Dios y lo adoramos y lo alabamos, porque Él es digno de adoración y de alabanza por su santidad y su poder y su grandeza. Pregunta que hago: ¿cómo nosotros los creyentes podemos conocer verdaderamente la personalidad de Jesús, el origen y la personalidad de Jesús, si no tenemos conocimiento de su palabra, la Biblia? De ninguna manera vamos a nosotros poder conocer a nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, si no leemos la palabra de Él, que es la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, es de mucha importancia, de un creyente escudriñar las Escrituras, para que de esa manera pueda conocer perfectamente, ¿no?, a Jesús. Otra pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Puede hacer algo por el alma humana? ¿Tiene alguna cosa vital para comunicarle a la humanidad? ¿El bienestar eterno del alma del hombre depende realmente de Él? Todas esas preguntas tienen respuesta, sí, y se busca en la Biblia. Porque el mismo Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que, amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, es a través de la Escritura, escudriñándola día a día, que nosotros podamos o vamos a poder a conocer mejor a nuestro Señor Salvador Jesucristo y a nuestro Creador Dios Padre. Pero si usted no lee la palabra diariamente, usted no va a tener ese conocimiento más preciso acerca de su Salvador Jesucristo. Nos le está diciendo la misma palabra. Es escudriñando, porque ellas son las que dan testimonio de que Él es real, de que Él es el único Salvador del mundo, de que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Leyendo las Escrituras es la única verdadera forma de que el hombre conozca a Dios, o a su Dios creador, y a su Salvador Jesucristo. Algunos abogarán que no nos preocupemos de la infalibilidad de la Biblia. Solo seguimos a Jesús. No es correcto pensar de esa manera, puesto que de la única forma que podemos conocer y seguir a Jesús es por medio de la revelación de la palabra, la Biblia. Algunos maestros liberales han dicho: ¿Cristo solo es la palabra de Dios? ¿Creemos sin reservas en la palabra de Dios, pero es Cristo solo quien es la palabra? Esto suena muy piadoso, pero ¿qué conoce el hombre acerca de Jesús aparte de lo revelado en la Biblia? No puede conocer más nada acerca de Jesús, sino todo lo que está revelado en la Biblia, porque Jesús vino y se hizo hombre, pero eso hace 2000 años. No, nosotros mismos en este día, en estos tiempos, no lo hemos visto físicamente. Nosotros estamos creyendo por fe y por lo que está diciendo las Escrituras acerca de Él. Entonces, si usted no lee las Escrituras, la Biblia, usted no va a poder conocer a su Señor Salvador Jesús. Y es de la única forma que podemos conocerlo mejor, es leyendo la palabra del Señor.
Nuestra entera fuente de información acerca de Él está en el libro de la Biblia. Si uno no puede depender de la palabra para información acerca de otras cosas, entonces, ¿cómo uno puede estar seguro de que es correcta en lo que dice de Jesús? Respuesta a esta pregunta: porque la revelación de la Biblia es inalterable, porque es real verdad del Dios mismo. Mucha de la incertidumbre o incredulidad de la Biblia ha venido de los llamados científicos, debido a que la infalibilidad de la Biblia está al nivel de hechos observables. Está más propensa a los ataques de los escépticos e incrédulos literatos, que son los que la mantienen atacándola. La ciencia ha asumido un aura de autoridad y casi de infalibilidad. Muchos han hecho de ella un Dios virtual. La palabra ciencia significa simplemente conocimiento y no debe ser ni alabada ni temida. Lo significativo acerca de la ciencia es que constantemente está teniendo que cambiar sus conclusiones a medida que surgen nuevos sucesos o casos. Lo muy diferente a la palabra de Dios, que es una palabra que fue escrita miles de años y todavía está activa su palabra. No ha tenido que ser renovada, no ha tenido que ser cambiada, porque la palabra de Dios es la misma hoy, ayer y será igual mañana. Textos científicos de años recientes en antigüedad están virtualmente fuera de actualidad, mientras que la Biblia no ha tenido que ser alterada ni en la mínima forma después de miles de años desde que fue escrita. Entonces yo pregunto a todos aquellos científicos, ateos, liberales, incrédulos, literatos, ¿por qué han de dudar ellos de un libro que se ha sostenido a pesar de los siglos y a pesar de todos los ataques en su contra, por ciencia que deben ser revisadas continuamente y no pueden tener credibilidad como tiene la Biblia? La Biblia no es un texto de ciencia, pero nunca ha podido ser considerada como falsa en ningún hecho científico. Todavía hasta el día de hoy, el informe del libro de Génesis sobre la creación todavía está en pie y seguirá en pie, puesto que es la revelación de cómo Dios creador creó y organizó la creación de su principio hasta el día de hoy. La Biblia es correcta moral y espiritualmente. Una cosa muy importante que cualquier otra cosa es que la Biblia es moral y espiritualmente correcta y verdadera. Algo que muchos deben de saber, que no es en el dominio científico donde la Biblia muestra su mayor exactitud, sino en el dominio moral y espiritual. La Biblia tiene su lugar único acerca de sus defensas intelectuales. Es el libro con mayor intelecto sobre cualquier otro libro creado. Único en su autenticidad y perfeccionidad. Un libro que se ha mantenido a pasar del tiempo y se mantendrá por la eternidad, porque la palabra de Dios es eterna. Después de todo, el mejor argumento que tiene este libro práctico, puesto que ha funcionado. La Biblia siempre ha funcionado. En generaciones de atrás y generaciones venideras seguirá funcionando, porque es la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz. Ha influenciado civilizaciones y no solamente eso, ha transformado vidas por el poder contenido de sus palabras. Ha traído luz a aquellos que estaban en la oscuridad de la ignorancia de la verdad. También inspiración, consuelo y liberación a millones de personas. Todavía en el día de hoy su obra continúa funcionando como siempre. La misma Escritura declara
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso está en Primera de Tesalonicenses 2:13. He venido explicando durante este estudio acerca de que la Biblia es un libro sin errores. Su contenido es absolutamente infalible. Un libro de palabras, frases y oraciones como fue escrito originalmente. No contiene ningún tipo de error. A pesar que fue escrito por el hombre caído, débil y pecador, pero esos hombres autores fueron escogidos por Dios y usados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, la cual hoy día la llamamos la Biblia. Continúo con la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras proviene directamente de Dios por medio de su Santo Espíritu que usó al hombre. El hombre, con toda la posibilidad de entender mal, interpreta mal, con falta de memoria, aún con la posibilidad de maliciosa falsedad y de engaño. Dios lo usó para que escribiera su santa y bendita palabra. Sin embargo, ha sido declarado que el libro que el hombre escribió no contiene ninguna evidencia de alguna de estas debilidades naturales del hombre. ¿Por qué? Porque no son palabras de hombre, mis hermanos y amigos. Porque esas escrituras son palabras de Dios y por eso no tienen ninguna malicia, ni falsedad, ni engaño, como tiene la naturaleza del hombre. De hecho, se atreve a decir que lo que él escribió es perfectamente correcto. Nada debe ser removido del registro, porque no dejó de escribir todo lo que debía decir y nada debe agregársele. No es fácil creer que eso fue posible, a pesar de la condición del hombre, con una naturaleza caída en pecado y maldad. Pero esto fue logrado por más de 40 hombres diferentes, los cuales vivieron en un término de más de 1500 años. Lo increíble es que ellos nunca se vieron o conversaron porque vivían en diferentes lugares lejanos. Sin embargo, sus escrituras no tienen ningún desacuerdo ni contradicción. Solo un milagro de largo plazo podría hacer esto, de crear un libro tan complejo de unidad, verdad y perfeccionidad. Yo me pregunto, ¿cómo puede tal cosa ser posible? Solamente a través del misterio y milagro de la inspiración divina de Dios. Solamente Dios pudo haber hecho esto. Eso es algo que nos está dejando ver claramente la autenticidad de la Biblia, que no es una palabra del hombre, sino es una palabra divina de Dios. Distinción entre revelación, inspiración e iluminación. Hasta ahora hemos hablado acerca de inspiración, revelación, pero es importante distinguir entre revelación e inspiración e iluminación. Primeramente, ¿qué es revelación? La palabra revelación es acto de Dios por medio del cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que de ninguna otra forma podrían ser conocidas. Dios siempre ha querido revelarle al hombre verdades las cuales le enseñarían a conocerlo a Él y aprender la sabiduría divina de Dios. De ese modo el hombre tendría la capacidad de poder comprender su palabra y tener una comunión más íntima con su Creador Dios. La palabra inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. La revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración supervisa la comunicación de esa verdad. La revelación y la inspiración van de manos hasta completar
el propósito que Dios quiere exponer al hombre. Ahora bien, voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero algunos que simplemente leen algunos versículos de la Biblia, pero que todavía no han profundizado a comprenderla correctamente. Todo lo que hay en la Biblia no fue directamente revelado al hombre. Explico. En la Biblia hay registro de historia y de muchas observaciones personales y cosas más, en la cual a veces algunos dicen cuál fue el motivo de registrar pasajes que ni siquiera vemos con importancia. Pero de lo que estamos seguros es que todos registros son verídicos. En otras palabras, todo lo que está escrito en la Biblia ha sido real, ha sido verídico. Sea historia, sea eventos personales, todo ha sido verídico. El Espíritu Santo dirigió e influyó a los escritores para que por inspiración fueran guardados de todo error de verdad o de doctrina. La Biblia registra los hechos y las palabras de Dios, el hombre y del diablo. Es sumamente importante para el lector de notar cuidadosamente quién está hablando. Podemos notar como, por ejemplo, en el libro de Job. A pesar de que todas las escrituras es inspirada, no sella con autoridad divina cada oración que expresa como pronunciada por los hombres de quienes habla, ni tampoco marca con aprobación divina cada actuación narrada, ejecutada por aquellos con cuyas biografías trata. En el libro de Job nos das un buen ejemplo acerca de lo que quiero que noten, es que cada personaje habla por su propio intelecto. La inspiración da con igual exactitud el lenguaje de Jehová Dios, la palabra de Satanás y los discursos de Job y de sus tres amigos, pero obviamente notemos de que no pone a todos en el mismo nivel de autoridad. Cada orador es responsable de sus propias expresiones. Ni Satanás, ni Job, ni sus tres amigos hablaron por inspiración de Dios, sino que eran palabras de ellos. Eran sus propias expresiones que ellos hablaban. Cada uno de ellos expresaron sus propias opiniones y todo lo que esa inspiración atestigua es que ninguno de ellos es mal interpretado. Pero de cada uno habló los sentimientos atributos a él en la escritura. Otra cosa que quiero decir es que algunos confunden inspiración con iluminación. Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo común a todos los creyentes cristianos que le ayuda de la cosa de Dios. O sea, que le ayuda a asirse de las cosas de Dios. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2:14. Para concluir, esta iluminación de cosas espirituales es prometida a todos los creyentes cristianos y pueden ser experimentadas por ellos. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús regocijó en el Espíritu y dijo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pedro habla de un ejemplo interesante donde a los profetas se les dio inspiración para hablar grandes verdades, pero no le fue otorgada la iluminación para entender con exactitud el significado de lo que profetizaban. En 1 de Pedro 1, del 10-12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Algunos tratan de explicar la inspiración de las Escrituras como resultado de esta experiencia de iluminación. Ellos afirman que dentro del hombre hay una chispa de luz divina que solo necesitaba ser soplada para permitir a los hombres de la antigüedad escribir la Biblia. Hasta aquí voy a parar, mis hermanos y amigos, este estudio de las Escrituras. Espero que lo puedan escudriñar más tranquilamente en los videos que he dado. Espero que esta enseñanza les sea de gran bendición, que cada uno de vosotros podamos crecer espiritualmente en la sabiduría divina de Dios y que la podamos usar para llevársela a otros que están todavía viviendo en la ignorancia de la verdad, que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado por el engaño que no han venido enseñando erróneamente las religiones y aquellos hombres que quieren mantener la verdad oculta. Pero le damos gracias por la palabra de Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, que ahora podemos escudriñar su palabra y podemos tener la verdad claramente cada vez que la podamos leer, las Escrituras. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Bendecidos.